A veces conocemos a una anciana que parece muy frágil e indefensa, pero pasan los días y te das cuenta de que la brujería existe y tiene varias máscaras. Te invito a escuchar el siguiente relato hasta el final. Si te agrada, suscríbete para que formes parte de la familia. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Mis vecinas las brujas, basado en hechos reales. Esta experiencia me sucedió cuando tenía unos 15 años de edad aproximadamente. Es un poco difícil para mí contarla, pero deseo compartirla. Mi nombre es Natalia y esta es mi historia. Vivía en aquel entonces en la ciudad de Veracruz, en México. Tengo solamente una hermana, llamada Nancy, con la cual hasta la fecha me llevo muy bien. Ella es mayor que yo por 3 años. Todo empezó cuando nuestros vecinos de al lado se mudaron y esa casa se quedó vacía. La dueña la arregló y la puso en renta. La verdad que la colonia no era tan lujosa, por lo que la renta era muy económica, motivo por el cual rápidamente se ocupó el inmueble. Recuerdo estar platicando con una de mis vecinas afuera en la banqueta o escarpa, cuando llegó una mudanza. Eran los nuevos inquilinos. Yo tenía la esperanza de que llegaran con hijos o hijas para poder hacer más amigos, pero únicamente eran 2 mujeres de la tercera edad, tal vez entre 65 y 70 años. Se veían muy amables. Entraron a su vivienda para dar instrucciones de dónde querían que los cargadores acomodaran todo, pero antes voltearon a vernos y nos saludaron. Yo les devolví el saludo de manera floja. Al par de días, una de aquellas nuevas vecinas tocó a nuestra puerta. Venía a presentarse con mi madre, la cual la dejó pasar sin problema alguno a nuestra casa. Ella se veía muy frágil, hablaba con voz tenue y parecía que le daba trabajo caminar. Platicaron alrededor de unos 30 minutos y aquella mujer llamada Juana se retiró. Mi madre se acercó a mí y me dijo que le parecía una buena persona, que era viuda y que vivía con su hermana Ruth, la cual jamás se llegó a casar. Pasaron unos cuantos días cuando empecé a tener pesadillas. Soñaba, según yo, que en la madrugada abría los ojos, pero no podía moverme. Tenía la mirada fija hacia el techo, pero sentía que algo se subía a mi cama. Yo tenía mucho miedo y quería gritar. Sin embargo, no podía. Lo único que salía de mi boca eran unos sonidos guturales que semejaban un grito de auxilio. Cada día que pasaba, empezaba a sentirme más cansada. Le platicaba a mi hermana que me costaba mucho trabajo dormir porque tenía pesadillas. Ella, al estar en mi mismo cuarto, no notaba nada extraño. Bueno, ella también estaba profundamente dormida. Curiosamente, empecé a bajar de peso. Si bien comía lo que mi madre preparaba para comer, los sabores no los sentía tan agradables como antes. Simplemente comía porque tenía que comer. Terminó el año escolar y entramos al período vacacional. Y ahí trataba de dormir más tiempo, ya que debido a tantas pesadillas sentía que el cansancio se acumulaba. En una ocasión, mi hermana y yo íbamos a ir juntas al cine, ya que había una plaza que estaba muy cerca. La verdad que teníamos una relación muy buena a pesar de la diferencia de edad. Sentíamos que estábamos compaginadas. Estuve buscando una blusa de color rojo que me encantaba y que curiosamente tenía tiempo sin utilizar, pero a pesar de todos mis esfuerzos, no la encontré. Busqué en los closets de mi madre y hermana, pero la búsqueda fue inútil. Lo dejé pasar y nos fuimos al cine.
Pero al llegar a la casa, nos dimos cuenta de que la vecina Juana estaba platicando con mi madre. Pero curiosamente me fijé en algo, que ya no tenía tantas arrugas como cuando la conocí, y que además su cabello lo tenía pintado. Parecía que aquella mujer se veía más joven. Yo no sé si sea casualidad, pero cuando aquella vecina se levantó para ir a su casa, no la vi tan frágil como la primera vez. Ella pasó junto a mí y me dijo: «Que descanses, hijita». No sé por qué razón sentí que un escalofrío me recorrió el cuerpo. Le pregunté a mi madre que a qué había venido esa señora. Ella me dijo que quiso pasar a platicar un ratito, que su hermana había salido a hacer unas diligencias y que no quería estar sola. Yo le pregunté a mi mamá si venía seguido. Ella me respondió que solo en ciertas ocasiones. Mi madre en aquel entonces era asistente de cocina en un restaurante de la ciudad. Trabajaba de corrido, de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, lo que le permitía que pudiera estar pendiente de mi hermana y de mí cuando estuviéramos en la casa. Mi padre trabajaba en una plataforma petrolera. Él subía a bordo un mes y descansaba 15 días aproximadamente. Así que estuvimos relativamente nosotras tres solas mucho tiempo en el pasado. Pasaron un par de semanas y las pesadillas seguían sucediendo. Yo le contaba a mi madre, pero ella era escéptica, por lo que solo me decía que debería de dejar de ver películas de terror o dejar de escuchar los programas de radio de miedo, como el de La Mano Peluda, que era muy popular en aquel entonces en México. Recuerdo que ya harta de no poder dormir bien, de siempre estar cansada y de que nadie me creyera que lo que sufría no era normal, le pedí a mi hermana que se quedara despierta para observarme. Ella al principio pensó que era una broma, pero al ver mi cara de seriedad, se dio cuenta de que lo que le pedía realmente era cierto. Ella, como mi hermana y amiga, accedió. Nuestra habitación era pequeña, contaba únicamente con 2 camas individuales, un ventilador de techo, un escritorio con una pequeña lámpara y su silla, el cual compartíamos para hacer la tarea, y un closet. Así que Nancy se sentó en la silla del escritorio, encendió aquella lámpara y tomó un libro para leer. Allí estuvo varias horas entre leyendo y cuidándome, pero me cuenta que como a las 2:30 de la mañana le dio hambre, por lo que se dirigió a la cocina y se preparó un sándwich. Al regresar, tal vez en un lapso de unos 15 minutos, entró a la habitación y sintió la temperatura baja. La ciudad de Veracruz es calurosa, sin embargo, se sentía extrañamente una heladez. Y pudo notar que yo estaba acostada boca arriba. Se le hizo extraño porque siempre dormía de lado, por lo que dejó su sándwich y vaso de leche en el escritorio. Se acercó a verme, pero la sorpresa que se llevó cuando observó que tenía los ojos abiertos viendo hacia el techo. Ella me tocaba para despertarme, pero yo no podía moverme. Ella sentía que mi cuerpo estaba muy duro, como una tabla. Entonces trataba de hacerme reaccionar, cuando de repente sintió un movimiento entre las sábanas. Al soltarme vio cómo una sombra oscura se postraba sobre mí. Ella corrió rápidamente para encender la luz de la recámara, ya que con la tenue lámpara sentía que lo que estaba viendo eran visiones. Pero al querer encenderla, esta luz no funcionaba. Mi hermana empezó a gritar para llamar a mi madre, la cual dormía en el otro cuarto. Cuando ella entró, la luz, como arte de magia, funcionó. Se acercaron ambas para moverme. En eso logré reaccionar. Rompí en llanto. Ahora mi madre ya me creería, y fue gracias a que mi hermana accedió a mantenerse despierta para vigilarme. Al día siguiente mi madre pidió permiso en su trabajo. Se movilizó y consiguió el dato de un señor que curaba. Era un chamán que había llegado a la ciudad y tenía muy buenas recomendaciones. Él provenía de Catemaco, un lugar donde hay muchas personas que se dedican a esta profesión.
Llegamos a verlo. Estuvimos esperando mucho tiempo para que nos atendiera, pero al pasar le platicamos todo. Las pesadillas constantes, el ánimo, el cansancio, todo. Él nos escuchó atento. Entonces me dijo que me haría una limpia y que en base a eso me daría un tratamiento, por así decir. Me dijo que me sentara en el suelo y al empezar la limpia hacía a la par unas oraciones. En eso recuerdo empezar a sentirme muy cansada y poco a poco me fui acostando en el piso frío de la habitación y perdí el conocimiento. Mi madre y hermana me contaron que empecé a convulsionar, mientras el chamán seguía orando y pidiendo por mí. Al minuto, los temblores de mi cuerpo cesaron. Él prosiguió con lo que estaba haciendo y le dijo a mi madre que me dejara un rato más ahí, hasta que poco a poco recobrara el conocimiento. Y según me cuentan, que como a los 15 minutos desperté. Yo recuerdo ver la cara de mi familia asustada, pero a la vez aliviada porque estaba abriendo los ojos. Aquel hombre me extendió la mano y me pidió que me sentara en una silla, y estando ahí sentada, nos dijo que me estaban haciendo brujería para drenar poco a poco mi vida y energía, que había una o varias mujeres que se dedicaban a la brujería, que tenían una unión conmigo, por así decir, que ellas habían hecho un tipo de lazo para que al hacer sus trabajos no utilizaran su energía, sino la mía, que habían hecho algo así como un pacto y que tenían tal vez una prenda de ropa y algo más personal, como cabello. Y los trabajos que hacían no solo eran para ellas, sino que hacían trabajos para clientes, por lo que me estaba desmejorando rápidamente. Que son muy fuertes y era muy posible que no nos diéramos cuenta de su verdadera identidad, que podría ser cualquier persona. Él me dijo que hiciera ciertos rituales en la casa y, de ser posible, nos cambiáramos de domicilio, porque aseguraba aquel hombre que las brujas estaban muy cerca de nosotros, que deberíamos regresar a verlo un par de veces a la semana y que no perdiéramos la fe. Mi madre ahora sí me creyó, por lo que rápidamente empezó a buscar una casa para rentar y dejar el lugar donde vivíamos. Yo le conté a mi mamá lo que sentí cuando doña Juana pasó junto a mí y la frase que me dijo, que descanses, hijita, y que yo sentía en mi corazón que las brujas eran las vecinas, porque era demasiada casualidad que a raíz de su llegada yo empezara a sufrir las pesadillas, que ciertamente no eran pesadillas, porque tanto como mi madre como mi hermana pudieron ver aquel ente que me torturaba cada madrugada. Las vecinas brujas el día de la mudanza nos observaban a través de su ventana. Sentíamos sus miradas penetrantes. No era necesario que fingieran, puesto que sabían que nosotras conocíamos sus intenciones. Nos cambiamos de casa de manera rápida. Mi padre dejó el trabajo de a bordo para estar más pendiente de nosotras, y estoy agradecida con ellos, porque gracias a las limpias, tratamientos y mudanza de la casa, mi sueño, ánimo y vida regresó a la normalidad. Ahora vivo con el miedo de que haya otras brujas que estén cerca de nosotros y nos quieran hacer daño, más porque tengo hijos pequeños y sé que su comida preferida, por así decir, son los más indefensos. Pero con el paso de los años he aprendido trucos que nos protegen de la brujería. Además, me volví muy desconfiada y mis amistades son pocas, pero no me importa. Más vale sola que mal acompañada. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha gustado el relato, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de ellos. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?